La atmósfera en el salón de conferencias de la Harvard Business School era densa, casi tangible. El aire olía a madera antigua, a libros centenarios y a la ambición de 100 mentes jóvenes y brillantes, llegadas de todos los rincones del planeta para beber de la fuente del saber. Pero en ese instante, todo el peso intelectual de la sala, toda la historia de aquellos muros de ladrillo rojo, parecía concentrarse en la figura de un solo hombre, el profesor Jeffrey Jones. No era un académico cualquiera. Jones era una leyenda, una eminencia en el campo de la economía global. Pero en los pasillos de Harvard se le conocía por un apodo particular, susurrado con una mezcla de admiración y curiosidad, el gringo enamorado del Ecuador. Durante más de 30 años, el profesor Jones había desarrollado una fascinación académica y personal por ese pequeño pero megadiverso país situado justo en el centro del planeta. Se había sumergido en su historia, desde el reino de Quito hasta la República, en su cultura y en su espíritu indomable. Había publicado estudios monumentales sobre su modelo de exportación, había escrito biografías de sus empresarios más audaces, sobre todo, había llegado a comprender el alma de su gente. Para él, Ecuador no era solo un caso de estudio, era el jaguar de la mitad del mundo, un ejemplo viviente de tenacidad y progreso en un continente acostumbrado a la turbulencia. Sus clases eran un evento. No había asientos vacíos. Los estudiantes se agolpaban para escucharlo, para ser testigos de esa pasión desbordante con la que desmenuzaba la compleja realidad ecuatoriana, convirtiendo frías estadísticas en épicas historias de superación. Claro que su postura, abiertamente pro-Ecuador, no estaba exenta de polémica. Siempre había algún estudiante, generalmente de algún país vecino con una histórica rivalidad a flor de piel, que levantaba la mano para desafiarlo. Pero Jones, con la paciencia de un maestro y la precisión de un cirujano, desarmaba cada argumento con una lógica aplastante y una elocuencia que dejaba a sus detractores sin palabras, sumidos en un silencio reflexivo. Aquella tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían sobre el campus de Cambridge, la clase se centraba en la recuperación económica mundial tras la parálisis de la pandemia. El aire vibraba con gráficos, proyecciones y análisis macroeconómicos. Y, como era de esperar, el profesor Jones trajo a colación a su país predilecto. La economía global se recupera a un ritmo lento, casi perezoso, comenzó, su voz resonando con autoridad. Pero si hay un lugar al que personalmente estoy observando con enorme interés, es al Ecuador. Hizo una pausa, dejando que el nombre del país flotara en el aire. La actitud del pueblo ecuatoriano frente a la economía, esa capacidad casi sobrenatural para darle la vuelta a las peores crisis. Es algo que rara vez se ve en otras naciones. Es fascinante. ¿Sí cacha? Es la razón por la que llevo más de 30 años estudiando su economía. Después de superar el desafío del COVID, la situación del Ecuador merece toda nuestra atención. Muchos estudiantes asintieron, tomando notas con fervor. El jaguar de la mitad del mundo era un tema recurrente y siempre apasionante. Pero en la tercera fila, un joven estudiante sintió una punzada de irritación. Era Matías, un estudiante de intercambio argentino, brillante y elocuente, pero con un orgullo nacional que a veces rozaba la arrogancia. No soportaba la constante glorificación de su vecino andino. Para él, Ecuador era el rival en la cancha y en las discusiones regionales. Levantó la mano con un gesto casi displicente. «Profesor», dijo, con un acento porteño que cortaba el aire. «Con todo respeto. No logro entender su fascinación. ¿30 años estudiando al Ecuador? Che. Pero si su economía está estancada hace rato. ¿O no?» El silencio se apoderó de la sala. Todos los ojos se clavaron en Matías. Y luego en el profesor. Matías, envalentonado, continuó su embestida. La evidencia está a la vista. El crecimiento ha sido lento comparado con otros. Yo mismo leo en los diarios cómo la gente se queja. Como hay un descontento social gigante por los sueldos que no suben y el costo de la vida por las nubes. El famoso paro nacional del 2019 o el del 2022 no fueron un invento, ¿o sí? Sinceramente, no creo que haya mucho que aprender de una economía así, tan chica y tan llena de problemas. El profesor Jones escuchó con una calma imperturbable.
sus ojos azules fijos en el estudiante. No había enojo en su rostro. Solo una profunda concentración. Cuando Matías terminó, el profesor se ajustó las gafas y le respondió con una pregunta suave pero penetrante. Matías. Por favor. Dime. ¿Qué tanto sabes tú del Ecuador? El joven argentino sonrió con suficiencia, como si esperara la pregunta. Se lanzó a enumerar clichés culturales. Bueno, conozco su cultura, claro. El ceviche, el bolón de verde, el encebollado de la costa. He oído de los quindes de la sierra y de las tortugas de Galápagos. Entiendo perfectamente lo chévere de su cultura, pero en lo económico, insisto, están parados. Además, tienen un problema de inestabilidad política. Con toda honestidad, profesor, para mí no es más que un paisito verde perdido en la línea equinoccial. La última frase la soltó con un deje de desprecio. El profesor Jones asintió lentamente. Tienes razón en algunas cosas, Matías, concedió, sorprendiendo a la clase. Es cierto que el crecimiento se ha desacelerado. Recorrió la sala con la mirada. Ecuador es una sociedad estructurada principalmente en torno a emprendimientos y negocios, lo que llamaríamos pymes. Esto significa que, a diferencia de las grandes corporaciones occidentales, muchas no tienen sindicatos fuertes. En ese escenario, los mecanismos para que los trabajadores expresen sus demandas son imperfectos, lo que limita las vías para mejorar las condiciones laborales. Si a eso le sumamos la volatilidad del precio del petróleo y la inflación, es natural que el PBI se resienta. Matías sonrió, cruzando los brazos sobre el pecho. Se sentía victorioso. Entonces, estamos de acuerdo. No hay nada que aprender de la economía ecuatoriana. Fue entonces cuando el profesor Jones sonrió de vuelta. Pero su sonrisa tenía un filo distinto. Negó con la cabeza. No. Matías. Estás equivocado. Hay muchísimo que aprender del Ecuador. Precisamente por todo lo que acabas de mencionar. La sala contuvo el aliento. El duelo intelectual estaba por comenzar. Como bien dijiste, continuó el profesor, su voz adquiriendo un tono más intenso, Ecuador es el país de los cuatro mundos. Una nación que contiene la Amazonía, los Andes, la costa y las Galápagos en un territorio compacto. Está en la encrucijada de influencias globales. Sentado sobre el cinturón de fuego, con volcanes como el Cotopaxi o el Pichincha siempre vigilantes. Casi no tiene ventajas geográficas fáciles en términos de escala. Y a pesar de todo eso, Matías, a pesar de todo, Ecuador se mantiene como un líder mundial en la producción de banano, camarón y rosas de exportación, además de su petróleo. Ese solo hecho, esa puta realidad, demuestra de manera irrefutable el valor de aprender de ellos. La pasión en la voz del profesor comenzaba a encender la sala. No existe un pueblo en el mundo tan trabajador y tan ávido de superarse como el ecuatoriano. ¿Acaso no conocen a la corporación favorita, el Grupo Noboa o sus florícolas de talla mundial? ¿Creen que esas industrias se construyeron solas? El verdadero recurso, el núcleo de su éxito, es el capital humano. La gente, Ana. La gente. El profesor se apoyó en su atril. Los ecuatorianos son un colectivo con una conciencia social altísima. Pero quizás la lección más valiosa es su espíritu de resiliencia. Su capacidad de aguante. Pensemos en la situación actual. Ecuador sufre la inflación. El costo de la vida es brutal y hay presión política constante. Ahora, piensen por un segundo, ¿qué pasaría si los ciudadanos de Estados Unidos, de Europa o de Argentina se encontraran en exactamente la misma situación? Un estudiante al fondo levantó la mano. Habría huelgas masivas. Profesor. Exacto, confirmó Jones.
probablemente disturbios que paralizarían el país por meses. Sin embargo, en el Ecuador, aunque hay protestas, el ciudadano común tiene un ADN distinto. Incluso con la rabia y la frustración. El ecuatoriano se levanta a las 5 de la mañana para ir al camello. Se saca la madre camellando para sacar adelante a su familia. La sala estaba en silencio absoluto. Usan su ingenio para ahorrar, para buscar una forma de generar más dolaritos. Crean un emprendimiento de fin de semana. Comparten lo que tienen con sus vecinos. Ese espíritu pacífico y resiliente. Esa capacidad de aguantar y seguir empujando. Ese es un ejemplo que todas las naciones deberían estudiar. Es alhaja. Las palabras del profesor resonaron con fuerza. Pero Matías no daba su brazo a torcer. Pero el estancamiento económico es un hecho. Profesor. El espíritu es poético. Pero económicamente parece un modelo aburrido. El profesor Jones lo miró con compasión. Parece que conoces la foto, Matías, pero te falta ver la película completa. Desconoces su historia. Tras décadas de inestabilidad y crisis bancarias, el Ecuador ha buscado reconstruirse. Han diversificado su producción de forma increíble partiendo de una base precaria. Lo que el mundo ha visto es el milagro de los Andes, poniéndose a la par en calidad de exportación con naciones desarrolladas. ¿Saben por qué Ecuador muestra esa capacidad? Por la mentalidad única de su gente. Tienen una pasión enorme por aprender. Estudian la tecnología extranjera hasta dominarla, la adaptan y la innovan. El ecuatoriano es serio, trabajador y, al mismo tiempo, increíblemente humilde. Nunca se jactan. Al contrario, siempre sienten que pueden mejorar, y siguen esforzándose el doble. El pueblo ecuatoriano tiene una calidad humana altísima. Son extremadamente inteligentes y racionales. Han aprendido de cada desastre natural, de cada erupción, de cada terremoto. Nunca se rinden por ser un país chico. Siguen y siguen intentándolo. Por eso, y solo por eso, Ecuador ha sido capaz de levantarse una y otra vez. John se detuvo. Miró a Matías. ¿Y bien? ¿Todavía crees que no hay nada que aprender del Ecuador? Matías, con la cabeza gacha, negó lentamente. El profesor concluyó la clase expresando su más sincero respeto al pueblo del Ecuador. Días después. En un seminario sobre el comercio marítimo mundial. El auditorio estaba repleto. Jones explicó cómo el puerto de Guayaquil y la posición estratégica del Ecuador son vitales para el flujo hacia el Pacífico y Asia. Matías. Presente de nuevo. Levantó la mano con agresividad. Profesor. Todo eso suena bonito. Pero en este continente manda la fuerza. Y seamos sinceros. El ejército del Ecuador es para la risa. Cualquier vecino con un ejército de verdad podría ponerlos en su sitio. El ambiente se tensó. El profesor Jones, con paciencia infinita, le dijo, confundes el ruido con la fuerza. Creen que el país que grita más es el más poderoso. Pero ignoran un detalle. Que la verdadera fuerza está en la calidad de la gente y la disciplina de sus instituciones. ¿Alguna vez has estudiado la historia militar ecuatoriana? ¿Has oído hablar de la guerra del Cenepa? Ese profesionalismo y esa disciplina, replicó el profesor, son el legado de una institución que sabe lo que es defender su suelo con honor. No son un ejército de ocupación. Matías. Son un ejército de disuasión y de una técnica impecable. Pero te equivocas si crees que esa es la verdadera fuerza del Ecuador. Porque el verdadero ejército del Ecuador no tiene tanques ni aviones. ¿Sabes cuál es? Matías. El verdadero ejército del Ecuador es la solidaridad de su gente.
Cuando la tierra rugió en el terremoto de Manabí del 2016, dijo el profesor con emoción, el ecuatoriano no esperó al gobierno. El vecino ayudó al vecino. Los panas se organizaron en minutos. Y viajaron cientos de kilómetros para levantar escombros con sus propias manos. El país entero se movilizó. Voluntarios que dejaron su comodidad para ayudar a desconocidos. Esa es la fuerza del Ecuador. No está en sus tanques. Está en el corazón de su gente. Es un ejército de millones. Unidos por la empatía. Y contra eso, Matías, no hay fuerza armada que pueda competir. Matías estaba pálido. Desarmado por un argumento moral que lo había aniquilado. El profesor Jones dio el golpe de gracia. Ecuador no anda amenazando a nadie, loco. No lo necesita. El mundo lo respeta por su seriedad, por ser un socio confiable que cumple su palabra. Porque cuando ocurre una catástrofe, en lugar de pedir ayuda, son los primeros en ofrecerla. Su fuerza no es la capacidad de destruir, sino su infinita capacidad de reconstruir. ¿Sí cacha la diferencia? Matías no pudo responder. Se hundió en su asiento. El aplauso fue atronador. Los estudiantes habían entendido por qué el Ecuador era un faro de resiliencia. El jaguar de la mitad del mundo. Pequeño en tamaño, pero con un corazón más grande que la cordillera que lo protege.